Buenas noches para todos, bienvenidos, las personas que poco a poco se van conectando el día de hoy. Bienvenidos, nuevamente retomamos, bueno, en mi caso particular, retomo este espacio, básicamente que me ha permitido el doctor Anderson Rojas con esta iniciativa tan interesante de seguir compartiendo con ustedes el conocimiento y también darles unas pequeñas pautas frente a temas o trámites judiciales. Entonces, a todos una cordial bienvenida y espero que esto pueda ser de muchísima utilidad para ustedes. Entonces, y les agradezco por dedicar este tiempo, básicamente para brindarnos la posibilidad de que esta información pueda ser transmitida y también pueda ser replicada. Entonces, como claramente voy a empezar con fundamento en una sentencia, la sentencia de tutela STC 16733 de 2022. Repito, STC 16733 del 14 de diciembre de 2022. Entonces, como ya se advierte, esa es una sentencia en sede de tutela que analiza la impugnación de un fallo que fundamentalmente cuestiona la validez o el trámite que se imprimió por parte de un juzgado frente al trámite de notificación por WhatsApp, ¿sí? Haciendo básicamente énfasis en que WhatsApp, que es una aplicación de mensajería instantánea, no cumple con los presupuestos que establece el artículo 8 de la ley 2213 de 2022. Entonces, para ese efecto, si podemos ir siguiendo, nos vamos a centrar principalmente en este fundamento normativo, en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022. Entonces tenemos, y para las personas que tal vez no sean abogados, hay una posibilidad de facilitar la notificación o el trámite de enteramiento de decisiones judiciales. Esa forma que se ha permitido, precisamente esta ley 2213 de 2022, tiene como referente el decreto 806 del 4 de junio de 2020, que ese decreto se expide en medio de la emergencia económica, ecológica, social derivada de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿cuál fue el propósito del legislador? Facilitar que los trámites judiciales, sobre todo el trámite de decisiones o notificación de decisiones judiciales, se hiciera de la manera más expedita, esto que acudiendo a los medios tecnológicos o a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces tenemos que nosotros normalmente, o desde que se empezó a hacer uso del correo electrónico como uno de los instrumentos o herramientas que permite el intercambio efectivo de información para todo tipo de gestión, para hacer un trámite ante una entidad pública, para radicar una petición, para hacer una solicitud ante una entidad universitaria, o sea, de toda índole, tanto para personas jurídicas, naturales, privadas, públicas. Nuestro medio que se ha convertido uno de los instrumentos para establecer comunicación es el correo electrónico. Entonces, ya para cualquier tipo de gestión, de transacción, se utiliza el correo electrónico. Entonces, tenemos que a la par, pues los dispositivos móviles también han permitido que se optimice el uso de esas tecnologías, teniendo acceso al correo electrónico o, en su defecto, a esta aplicación de mensajería instantánea que es WhatsApp. Precisamente se enfatiza que actualmente hay 2.000 millones de personas que hacen uso de esta plataforma. Está en casi 180 países. Entonces, bajo ese presupuesto, ¿por qué no darle la eficacia, la idoneidad a este medio tecnológico para poder surtir el trámite de notificación? Entonces, aquí, antes de analizar el caso concreto, quiero dejar sentado cuál es el presupuesto de esta sentencia. Analizar si el trámite de notificación de providencias judiciales se puede hacer por medio de WhatsApp. Entonces, aquí partimos de la idea que, primero, el Código General del Proceso establece un sistema, actualmente existe un sistema que está vigente porque no se derogó, y es lo que habitualmente se acostumbra a utilizar los servicios de una empresa de servicio postal. Entonces hay una comunicación que expide el juzgado,
que se denomina citatorio, que es una invitación a que la persona que es requerida, el demandado, acuda al juzgado personalmente y se notifique de esa decisión judicial y asimismo pueda ejercer su derecho de defensa. En términos prácticos, eso está regulado en el artículo 291 del Código General del Proceso. Entonces, es un formato muy sencillo en el que se debe en su encabezado relacionar cuál es la autoridad judicial que requiere o que está a cargo de ese trámite judicial. Entonces, un proceso, por ejemplo, de alimentos, de reconocimiento de alimentos, para poder cumplir con esa obligación de cubrir esas necesidades básicas, o el típico conflicto entre arrendador y arrendatario. Entonces el arrendador, ya que se incumple el contrato, pues demanda para que se ordene la restitución del inmueble por un incumplimiento. Entonces, la forma de vincular formalmente a ese demandado, a ese arrendatario, es enviando ese citatorio para que acuda y se notifique o se entere de por qué lo están demandando. Ese es el trámite de notificación. Entonces, principalmente informarle quién es la persona que inició ese trámite judicial, hacer la entrega de la demanda, de sus anexos, junto con la providencia por la cual el juzgado entra a abocar o a conocer de ese trámite judicial. Entonces, eso era el citatorio. Entonces, para que acuda dentro de los 5 días siguientes el demandado y se notifique personalmente, se elabora un acta para informar o dejar esa constancia de la concurrencia al juzgado. Pero si no acude, la otra vía, de manera complementaria con este trámite, es enviar un aviso. Entonces, el aviso también se remitía por la empresa de servicio postal, también es un formato muy sencillo en el que se debe establecer la fecha de la providencia a notificar, la identidad del juzgado, la identidad de las partes, y se entiende que una vez entregada en el domicilio donde vive el demandado o, en su defecto, en el lugar de trabajo, si la empresa de servicio postal certificaba que efectivamente se hizo la entrega, porque primero yo tengo que enviar el citatorio a hacer ese trámite, y si no concurre, envío el aviso, eso es complementario, ¿sí? Y si transcurre el término que establece la ley, que se entenderá surtida la notificación al día siguiente, y allí empieza a contarse el término para que ese demandado pueda ejercer su derecho de defensa. Ese es el trámite que se empezó a manejar, incluso con el Código Procedimiento Civil ya estaba en vigor y lo retoma el Código General del Proceso. Pero como les decía, en medio de la pandemia, para garantizar el ejercicio efectivo y que fuera mucho más fácil, práctico y expedito, se implementa la notificación personal por medios electrónicos. Entonces, bajo esa circunstancia, tenemos el artículo 8º, ¿sí? Para que lo vayamos revisando, 8º, Ley 2213 del 13 de junio de 2022. Entonces, este artículo señala, las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado, en que se realice la notificación sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. Entonces, si ven que, y eso está generando confusión en los usuarios, incluso en los mismos abogados litigantes, porque no se derogó. Señala, uno es el trámite que prevé el artículo 8º, que es el envío por medios electrónicos, y el que ya les refería del citatorio y el aviso. No es que se tengan que surtir los dos trámites. Existen estos sistemas de notificación que coexisten, ¿sí? No son excluyentes. Si la parte interesada elige agotar el trámite del envío del citatorio y del aviso, lo puede hacer perfectamente, o si elige el trámite del artículo 8º al que estamos refiriendo, también es plenamente válido, ¿sí? Pero no se pueden unir. Son dos sistemas diferentes y que tienen unos presupuestos procesales o unos presupuestos legales diferentes. Entonces, en el caso que estamos haciendo referencia, que es el objeto de análisis de esta decisión, señala
el interesado afirmará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma, cómo la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona a notificar. Entonces, miren, aquí, y esto es lo que enfatiza la Corte en este pronunciamiento, tenemos que son 3 las exigencias legales que se deben agotar cuando se va a elegir este trámite de notificación personal. Entonces, como vemos, con la solicitud se entiende que bajo la gravedad de juramento se debe suministrar esa dirección electrónica y también que corresponde, la manifestación es que corresponde a el correo habitualmente utilizado por esa persona. También debe manifestar cómo obtuvo o cómo accedió a esa dirección electrónica, cómo llegó a su conocimiento la dirección electrónica. Y 3, también debe aportar los soportes o comunicaciones que se hayan intercambiado de manera previa a esa dirección electrónica. Entonces, esa es la carga que debe cumplir el demandante y en ese evento son 3 las exigencias. Entonces, puede ser un ejemplo que se haya accedido por medio de las redes sociales, que se haya obtenido algún tipo de conocimiento sobre esa dirección. Lo pertinente es que se hagan requerimientos previos y esos requerimientos se deben aportar para soportar la manifestación de cómo se obtuvo y que efectivamente ese correo electrónico es el que habitualmente utiliza esa persona. Porque es que en la práctica puede ocurrir que una persona pueda tener distintos correos electrónicos por temas laborales, por temas educativos o ya uno de manera personal. Entonces, en ese evento hay que establecer cuáles de esas direcciones para efectos prácticos es el que más accede, el que tiene una utilidad por parte del demandado para poder acceder al mismo. ¿Sí? Entonces, ya queda claro, son 3 las exigencias. Entonces, siguiendo con el texto del artículo 8º, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Entonces, miren aquí, este está inciso 3º del artículo 8º. Son 2 circunstancias diferentes. Una es que el envío se entenderá surtido en debida forma transcurridos 2 días siguientes, hábiles siguientes al envío. O sea, la notificación personal se entiende surtida en debida forma a los 2 días siguientes hábiles al envío. Entonces, habitualmente, pues cada correo tiene un proveedor. Cuando decimos proveedor, ya sea Gmail, Hotmail, Yahoo, esos son los proveedores que permiten el acceso a esa cuenta o a ese correo electrónico. Ellos administran el envío y recibo de las distintas comunicaciones, ya sea de carácter personal, de carácter publicitario, desde que se autorice por parte del propietario o titular de esa cuenta de correo electrónico, se autorice la recepción de esos mensajes de datos. Ese proveedor es el que se encarga de validar el recibo, el envío, incluso a veces la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entonces hay ciertos proveedores que hasta cierta capacidad ya empiezan a generar un cobro para obtener un incremento de esa capacidad de poder recibir mensajes. Entonces, el envío que se realice se hará por medio de ese proveedor. ¿De quién? Del iniciador. Cuando la norma establece iniciador o remitente, es el que envía la comunicación y destinatario o receptor de esa comunicación. Entonces, tanto el iniciador, el remitente, como el destinatario pueden tener distintos proveedores, ¿cierto? Y ellos se encargan de validar, en principio, que esas comunicaciones lleguen, ¿cierto? Entonces tenemos que apenas se verifique el envío por parte del remitente, a los 2 días hábiles siguientes se entenderá surtida la notificación en debida forma.
Otra circunstancia es la que refiere esta norma, que señala que el término empezará a contarse cuando el iniciador o destinatario recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso del destinatario al mensaje. Entonces, para efectos de empezar a contar el término, ¿a qué se refiere la ley con el término? Como les decía, una vez yo pongo en conocimiento de ese destinatario que hay un proceso judicial en curso, la ley contempla un plazo o un lapso para que pueda ejercer su derecho de defensa, para que pueda argumentar y proponer o estructurar una defensa frente a lo que reclama el demandante. Entonces, la oportunidad la establece la ley. Entonces, en el caso de un proceso de restitución de inmueble arrendado, atendiendo a la cuantía, si es un proceso verbal sumario, el término son 10 días hábiles. Entonces, 10 días hábiles se contabilizan a partir de la notificación personal. Entonces, cuando la norma establece es el término para poder ejercer ese derecho de defensa. Entonces, aquí quiero enfatizar, por eso la Corte lo estructura en su decisión, que son dos situaciones diferentes. Una, cuando se entiende debidamente surtida la notificación personal, y otra, cuando empieza a correr el término del traslado de la demanda para que el demandado pueda defenderse. También establece esta norma, para los fines de esta norma se podrá implementar, cuando la norma contempla podrá, es facultativo, no quiere decir que sea una obligación, podrá implementar o utilizar sistemas de confirmación de recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Entonces, precisamente en esta decisión se establece que algunos proveedores de correos electrónicos tienen la herramienta de confirmación de recibo y de confirmación de lectura. Entonces, el más utilizado, por ejemplo, de los despachos judiciales, es Microsoft 365. Precisamente hay una herramienta que permite que se seleccione la opción de confirmación de entrega y confirmación de lectura. Entonces, dependiendo de el proveedor, se da esa alternativa, porque en algunos casos la confirmación queda al arbitrio o a la voluntad del destinatario. Cuando se da la opción de que confirme si se recibió, es haciendo un clic en el que valide que se recibió, ok, o recibido, pero eso queda a la manifestación o voluntad del destinatario. Entonces, aquí es importante establecer, la ley no, o ninguna circunstancia, ni la jurisprudencia, ni la ley, condiciona que la notificación personal dependa de la lectura, o sea, no es uno de los presupuestos la confirmación de lectura. Lo que señala es acuse de recibo. ¿Y qué es el acuse de recibo? Que efectivamente el mensaje de datos o esa comunicación, sus anexos, lleguen a la bandeja de mensajes, a la bandeja de entrada del el proveedor del destinatario. ¿Por qué es importante hacer énfasis? Porque si no la notificación quedaría supeditada a la voluntad de quién, del destinatario, que el destinatario confirme que o que lea, porque muchas veces el mensaje se puede validar que está allí, pero que no se abra. Entonces, en ese caso, pues el demandado que sabe que está actualmente en proceso en curso, pues se puede rehusar a acceder a ese documento. Entonces, es el acuse de recibo, más no el acuse de lectura. También señala, cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considera afectada deberá manifestar bajo la gravedad de juramento al solicitar la declaratoria de nulidad del actuado que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera que sea la naturaleza de la actuación, incluyendo pruebas extraprocesales o del proceso que sea declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro. Entonces aquí ya la norma nos establece que cualquier actuación judicial, cualquier proceso, particularmente en jurisdicción ordinaria,
como lo es asuntos civiles, que les refería, un proceso de pertenencia, un proceso de restitución de inmueble arrendado, procesos de familia, procesos contra entidades públicas que hace parte de lo contencioso administrativo. O sea, toda actuación judicial sin distinción alguna, incluso miren que el proceso monitorio aquí tiene esa oportunidad para surtir la notificación personal atendiendo a esta norma, lo que antes había sido objeto de modificación por un pronunciamiento de la Corte que exigía que la notificación en un proceso monitorio solo podía hacerse de manera personal, esto es, que acudiera el demandado directamente al juzgado para no vulnerar su derecho de defensa o debido proceso. Pero ya con este artículo 8 se permite que se adelante ese trámite haciendo uso de la dirección electrónica, ¿sí? Recordemos, también podemos ir mirando nuestro Código General del Proceso, precisamente el artículo 82 de esta norma contempla cuáles son los requisitos que debe contener toda demanda que se formule, y desde la designación del juez, la identificación de las partes, el nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos que sirven como fundamento, las pruebas que se están solicitando y que se pretenden hacer valer, el juramento estimatorio cuando sea necesario, esto es en el caso de indemnización de perjuicios, cuando se solicita el reconocimiento de mejoras, como lo establece el artículo 206, los fundamentos de derecho o las normas que sustentan mi reclamación, la cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar la competencia, y el numeral 10, el lugar, la dirección física y electrónica que tenga o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales, y también establece el numeral 11 las demás que determine la ley. Entonces, conforme al artículo 10, numeral 10 del artículo 82, se establece que uno de los requisitos de la demanda es suministrar la dirección física y electrónica. Si solo se conoce la dirección electrónica, pues deberá manifestarse que se desconoce la dirección electrónica, y en ese caso la notificación tiene que surtirse a la dirección física suministrada. O en caso contrario, pues manifestar que se hará o señalar expresamente la dirección electrónica. También es importante recordar que es uno de los deberes que instituye o que establece la norma, este Código General del Proceso, en su numeral quinto del artículo 78, numeral quinto del artículo 78, establece comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar señalado para recibir notificaciones personales en la demanda o en su contestación, o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en la anterior. Entonces, por favor, es importante tener en cuenta este numeral quinto del artículo 78. Cuando se dé algún cambio, debe ser informado de manera oportuna. Señala demanda, contestación, y si es un proceso ejecutivo, en el escrito de excepciones, por cuanto la ley señala que se entenderá la notificación surtida en debida forma en la dirección o lugar anteriormente señalado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, también para que tengamos muy claro, porque me interesa, el artículo 8 señala que la autoridad judicial, parágrafo segundo, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio. Entonces, particularmente si la persona demandada es una persona natural o jurídica que tenga la connotación de comerciante y que se encuentre inscrito en el registro mercantil, ya sea una sociedad comercial o una persona natural que ostenta la calidad de comerciante, allí es donde se puede constatar cuál es esa dirección física y electrónica que se suministra o que se registra al momento de la matrícula para efectos de notificaciones. Entonces, en ese caso, corroborar con la Cámara de Comercio, con las superintendencias, con las entidades públicas o privadas. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede hacer una solicitud al RUAF, que es el Registro Único de Afiliados en el Sistema General de Seguridad Social, o directamente se puede constatar
con la EPS o con alguna entidad del Sistema General de Seguridad Social, corroborar cuál es la dirección que aparece en su sistema de información o base de datos para poder corroborar efectivamente que esa dirección física o electrónica está o constituye el lugar de notificaciones. Entonces, esa es una forma que puede ser de oficio, ya por iniciativa del juez, para poder validar efectivamente que la información suministrada cumple con el presupuesto de idoneidad y de eficacia, y también cuando la parte lo solicite, pero para ello es importante justificar en dado caso que se haya hecho la solicitud con anterioridad y no fue suministrada, pues cuando hacemos referencia a información confidencial, porque recordemos que está la ley 1581 de 2012, que establece la protección de datos personales. Entonces, en algunas entidades, solamente con la autorización del titular se puede suministrar cierto tipo de información o por requerimiento judicial. Entonces, sí es importante que la parte interesada justifique que trató de indagar y de obtener esa información, pero ya por un tema de restricción en la circulación de esos datos específicos no se suministró. Entonces señala entidades públicas, entidades privadas o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales. Entonces, esa es la labor de indagación que se tiene que hacer y corroborar. Entonces, si ustedes logran establecer cuál es esa dirección electrónica, lo recomendable es remitir una comunicación, un requerimiento especificando pues que actualmente se encuentra o de manera previa a la formulación de la demanda y buscar un acercamiento en los casos que se requiera surtir el trámite de conciliación como requisito de procedibilidad, pues también buscar un acercamiento y si fracasa, pues ahí sí ya iniciar el proceso y ya tienen la certeza de que esa dirección electrónica efectivamente corresponde a ese futuro demandado. Y también establece el parágrafo tercero: para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal con cargo a la franquicia postal. Entonces, ya hicimos la lectura concreta sobre esta norma. Entonces ya les voy a empezar a relatar qué ocurrió en este caso concreto. Entonces, como les decía, esta sentencia, para los que se conectaron con posterioridad, repito, es la sentencia STC 16733 de 2022. Magistrado ponente Octavio Augusto Tejero Duque, del 14 de diciembre de 2022. Entonces, como les decía, esto corresponde a la impugnación de un fallo de tutela del 12 de agosto de 2022, proferida por la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, acción promovida por Miguel Morales Bonilla en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores contra el Juzgado Segundo de Familia, en virtud de o en curso del proceso de custodia, cuidado personal, fijación de cuota alimentaria y visitas. Entonces, en virtud de esta acción de tutela, se solicita de manera puntual que se deje sin efectos, el proveído o la decisión que se abstuvo por tener por notificada a la convocada o a la parte demandada del auto admisorio de la demanda proferida el 28 de enero y decisión del 26 de mayo de 2022. Entonces, en este caso, pues la convocada es la madre de los dos menores de edad y señala el accionante que la notificación se surtió a su correo electrónico y por vía WhatsApp el 21 de junio de 2021, circunstancia que se informó en debida forma al juzgado aportando las capturas de pantalla o denominado screenshot que demostraba esa gestión desplegada. Capturas de pantalla del 26 de julio de 2021 y por lo cual reitera su solicitud de impulsar el proceso señalando fecha para la primera audiencia o la audiencia inicial que contempla el artículo 372. Esta solicitud la efectuó el 28 de octubre de 2021 y el 28 de octubre, 24 de noviembre de 2021 y la reitera el 2 de diciembre de 2021. Entonces, en ese caso, señala que dado que la demandada dentro del término otorgado no contestó la demanda, en ese caso,
pues que se tenga surtida la notificación a través de esos canales digitales. El juzgado deniega esa solicitud con el fundamento de que no se aportó una constancia de acuse de recibo y apertura por esa parte demandada, y también que los pantallazos aportados no eran suficientes para demostrar la finalidad e idoneidad de los medios escogidos, y que el WhatsApp carece de la ritualidad exigida para que se considere un mensaje de datos o correo electrónico. Eso lo señala por decisión del 28 de enero y del 26 de mayo del 2022. Entonces, el fallo de primera instancia niega el amparo tras considerar que la actuación desplegada por el juzgado pues no merece reproche alguno, y el accionante impugna esta decisión. Entonces, en curso de la actuación o de esta impugnación, se oficia a las facultades de ingeniería de las Universidades Nacional y de la Universidad de los Andes, también a Google, a Microsoft Corporation y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a nivel central, pues para solicitar un conocimiento especializado sobre la materia de envío y recepción de mensajes de datos. Por su parte, Microsoft informa que sus herramientas no permiten comprobar de manera fehaciente que el destinatario recibió un correo en su bandeja de entrada, por lo que reiteró la importancia de acudir a soluciones de terceros que cuentan con herramientas técnicas para certificar la recepción, apertura y lectura del mensaje de datos, que es lo que habitualmente se presta por unas empresas de servicio postal que cumplen esa labor de certificación. Certifican, tienen allí el registro, la fecha, hora, esa estampa cronológica para corroborar cuándo efectivamente se envió y cuándo se recibió o ingresó en la bandeja del destinatario. Entonces, esa es una de las evidencias o soportes que allega la parte interesada para corroborar efectivamente el cumplimiento de esa exigencia. Entonces, básicamente esta decisión la podemos centrar en 5 aspectos. El primero, ¿cuáles son los actuales regímenes de notificación personal? Como los señalé anteriormente, está el que contempla el Código General del Proceso, que es el citatorio y aviso, o el dispuesto en este artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. Entonces, a elección de la parte interesada, se puede surtir cualquiera de ellos. El segundo punto, ¿cuáles son los distintos canales de notificación de las partes? Entonces, ya como lo señalaba, frente a esa coexistencia de los dos regímenes de notificación, tenemos que puede hacerse de manera presencial, conforme lo establece el Código General del Proceso, o por medio digital, haciendo el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, es deber de las partes ceñirse a cada uno de los postulados propios de la elección o del sistema que se elija. Para ello es importante tener en cuenta el artículo 3 y 6 de esa Ley 2213. Entonces, es importante que las partes y sus apoderados suministren los canales escogidos para fines del proceso, y en este caso, las direcciones electrónicas, pues como ya lo veíamos, deben soportarse o brindarse la constancia de cómo se obtuvo y que sea utilizada habitualmente por el destinatario. Tenemos que hay una salvedad, que es tratándose de direcciones electrónicas que se encuentren inscritas en el registro mercantil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los correos institucionales, se ha implementado que es uno de los canales de comunicación entre las partes, sus apoderados y los juzgados. O sea, es una forma de interactuar con la Administración de Justicia, además de la sede física del despacho. Actualmente se brinda una atención en los juzgados de manera física, o en su defecto a través de ese correo institucional que es autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, en efecto, se establece que una de las principales herramientas, como les señalaba, más utilizada es el correo electrónico, tanto por las partes como los apoderados para su notificación personal o notificación electrónica. El ingeniero en informática Ariel Oscar Podesta establece que al crear un correo o un mensaje se debe especificar el asunto,
Entonces es importante que se señale notificación personal. Si quieren notificación personal, artículo 8, ley 2213 de 2023. También se debe individualizar quién es ese destinatario junto con otros actos. Entonces en eso tenemos que hay una primera parte de ese mensaje que es el encabezado y hacer ya el contenido que es el cuerpo de ese texto en el que se debe especificar cuál es el juzgado que requiere, la providencia a notificar, si es mandamiento de pago o si es auto admisorio de la demanda. Y en ese caso, también cuando el remitente finaliza la redacción del correo y confirma el envío, en este caso puede implementar una firma digital, también debe quedar registrado cuál es la fecha de recepción, tamaño del archivo y que en este caso el iniciador o usuario dé clic en la opción de envío del correo. Entonces, el servidor del correo, que es la entidad proveedora y administradora del mismo, como lo señalaba, Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, y que se acuse el recibo. Información de que si el correo se recibió por el servidor del correo del remitente, ¿sí? Entonces, eso es lo que decíamos de la exigencia, en principio que se entiende que debe cumplir el demandante. Pero aquí hago la salvedad. En la posición de la Corte, en este pronunciamiento, el que debe, o para efectos del término, como ya lo examinábamos, del traslado o el transcurso del término cuando se empieza a contabilizar, será cuando el iniciador recepcione el acuse del recibo. Entonces, si ven esa distinción, por eso empezamos con la lectura concreta del artículo para poder aclarar cualquier inquietud. Entonces, se ha entendido que el que tiene que aportar el acuse de recibo es el demandante, pero analizada la norma, esa exigencia se establece respecto del iniciador o destinatario, para efectos de contabilizar el término que tiene para contestar la demanda o para ejercer su derecho de defensa. Entonces, ahí ya se hace la primera precisión. La ley no exige alguna solemnidad para que se surta la notificación, basta que se demuestre el trámite adelantado que se reunió o se cumplió con los presupuestos de eficacia, celeridad y que el medio es idóneo, cumpliendo las tres exigencias que ya se hicieron alusión. Entonces, en ese sentido, ya se establece que algunos servidores, como les decía, tienen la opción de que el destinatario comunique la recepción del mensaje de datos, pero como les señalaba, esa confirmación queda a la voluntad del demandado. Entonces, exigir que el demandante demuestre la recepción del correo en la bandeja del destinatario es una compleja labor, exigencia que lleva a que se contraten servicios especializados de mensajería certificada y esto va en contravía del espíritu del legislador. Mecanismo célere, económico y efectivo de enteramiento que se ajuste a la realidad de nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que enfatiza la Corte. El que yo le imponga que tenga que mostrar el demandante esa acuse de recibo va a implicar mayores gastos y va a ser una labor más dispendiosa. Y eso es lo que está en contraposición con el presupuesto de la ley. ¿Se acuerdan que al principio les señalaba que la finalidad era que ese trámite fuera célere, que fuera efectivo y que se surtiera de manera pronta, oportuna y sin ningún tipo de formalidad? Entonces ahí ya empezamos a hacer referencia del WhatsApp. Entonces, en este caso, el WhatsApp, como se establece, si se utiliza para cualquier relación social, ya sea de carácter laboral, de carácter personal, de carácter familiar, grupos de familia, grupos de trabajo, grupos de compañeros de la universidad, grupos de compañeros del colegio, ¿por qué no validar su uso para actuaciones judiciales? Entonces, eso es lo que enfatiza. La Administración de Justicia debe ir de la mano o debe ser coherente con la realidad social, con el uso de este mecanismo, de esta aplicación. También no solamente se haga en ese contexto de las relaciones sociales, sino también para las actuaciones judiciales. Entonces, en este caso, que se garantice
el conocimiento de las providencias judiciales y la salvaguarda del derecho de defensa y el derecho de contradicción. Entonces, precisamente esta herramienta le permite al juez y a las partes enterarse del envío del mensaje de datos. Y esto es lo que se denomina un TIC. ¿Y qué es un TIC? Es el chulito, ese chulito, es cuando me confirma la misma aplicación que el mensaje se envió. Y una vez ingresa, en este caso, al dispositivo del destinatario, se generan los dos TIC, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, y es de pleno conocimiento, la misma aplicación permite desactivar que se notifique la lectura, que antes era cuando se ponen esos TIC de color azul. Entonces, algunas personas pueden modificar para que no cambie de color. Entonces, en ese caso, basta con ese primer TIC que corrobore el envío y el segundo TIC que corrobore esa recepción en el dispositivo del destinatario. Entonces, en este caso, como se enfatiza, el asunto distinto es la lectura del mensaje de datos, que como ya lo enfatiza la Corte, y aquí quiero extraer una parte de esta decisión, es que no se requiere acreditar la lectura, basta el recibo, como lo señala la norma, que la notificación se entenderá surtida en debida forma a los 2 días siguientes hábiles del envío, ¿sí? Entonces es el envío, yo como acredito el envío con ese TIC y el recibo para efectos de la contabilización del término. Entonces aquí es importante establecer, se invierte la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde demostrar que no tuvo acceso al mensaje de datos? No es al demandante, es al demandado. El demandado es el que tiene que demostrar. ¿Y cuál es el mecanismo que establece la ley? Que ya lo habíamos hecho referencia. El incidente de nulidad. Entonces ahí se invierte esa labor probatoria para que el demandado demuestre, primero, que esa dirección no corresponde a la que habitualmente, o sea, desvirtúe las exigencias legales, o sea, que demuestre que no se cumplieron las exigencias, las 3 exigencias que ya hicimos relación. Entonces, es la responsabilidad en este caso del demandado demostrar que no tuvo acceso a esa misiva o a esa comunicación que envió el demandante. ¿Y esto para qué? Para restablecer el término que dispone para ejercer su derecho de defensa, ¿sí? Que no se vaya a vulnerar ese derecho de contradicción. Entonces, aquí, por eso también ustedes pueden revisar este texto y aquí se establece, la ley es enfática, la jurisprudencia, esta sentencia es enfática de mantener la posición de la Corte que ha sido enfática, objeto de análisis en otros pronunciamientos judiciales y establece o enfatiza que no se requiere. Entonces aquí, permítanme aquí, incluso también refiere la sentencia de exequibilidad del decreto 806, la sentencia C420 de 2020. Entonces, por aquí estaba esa, permítame, yo busco esa parte que sé que es importante que tengan presente que no es la lectura. Bueno, entonces aquí mientras aparece para no suspender, bueno, el ejercicio, entonces es importante, ahí mismo le hacen referencia a esa decisión que establece que no es lectura, sino que debe demostrarse el recibo de esa comunicación en la bandeja del correo del destinatario. Entonces, en términos concretos, aquí se establece la importancia o la validez de cualquier medio probatorio para demostrar que en efecto se cumplió con esa formalidad. Entonces, aquí voy a hacer énfasis en los documentos. Los documentos es uno de los medios probatorios que establece la ley. Precisamente, el artículo 165 del Código General del Proceso contempla
de los medios probatorios, la declaración, en este caso, de testigos, declaración de terceros, en este caso, la confesión que se obtiene en virtud de un interrogatorio de parte, que el interrogatorio es el instrumento para esa confesión, y los documentos o el dictamen pericial. Entonces, precisamente aquí quiero enfatizar que los documentos son bienes muebles que pueden ser llevados o aportados al proceso. Entonces, dentro de la clasificación de los documentos, tenemos que corresponden a su origen, que los documentos pueden ser principalmente públicos o privados, dependiendo de las personas que los otorgan, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o también puede ser un instrumento público escrito, autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, como lo es una escritura pública o un documento de origen oficial. También tenemos documentos privados que son emanados por la parte y aquellos que provienen de terceros. También por su naturaleza, y aquí lo enfatiza la Corte, que por su naturaleza tenemos documentos representativos y documentos declarativos. Los documentos declarativos son aquellos dispositivos o que contienen alguna manifestación, ¿sí? Y los representativos representan un hecho o un acto jurídico, ¿cierto? Entonces, para efectos de esos documentos representativos, la Corte señala como ejemplo las fotografías, los dibujos y las pinturas. Entonces, en ese evento, si yo quiero demostrar que adelanté el trámite por medio de esta aplicación de WhatsApp, basta o tiene plena validez las capturas de pantalla. Entonces, las capturas de pantalla, que no es más que una fotografía que se toma por un dispositivo respecto de un sistema de información, eso es lo que yo voy a aportar para demostrar efectivamente que se surtió la notificación. Recordemos que respecto a los documentos se deben cumplir las reglas de aportación, de contradicción y de valoración. Frente a la aportación, aquí hago referencia de la ley 527 de 1999 que define qué es el mensaje de datos. Entonces, ¿qué es el mensaje de datos? Toda información enviada, recibida, comunicada, almacenada por medios electrónicos o sistemas informáticos. En ese caso, la ley refiere el correo electrónico y en ese evento, ese mensaje de datos también cumple un presupuesto para ser valorado como un documento. Entonces, para eso voy a hacer referencia al artículo 244 que establece la presunción de autenticidad del documento. Es auténtico el documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se le atribuye ese documento. Como la aportación de documentos. Los documentos aportarán al proceso en original o en copia. Y tenemos la valoración de los mensajes de datos, artículo 247. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en el que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Entonces, frente a la valoración de mensajes de datos, la Corte señala con base en este artículo 247 que se pueden aportar en un CD, en un disco duro, en una USB, se puede hacer la aportación, o incluso el dispositivo por medio del cual se hizo el envío. O la otra alternativa es que se imprima, y ese documento, ese físico, también se tendrá y se valorará como un documento. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que es mucho más benéfico para la parte suministrar esas pantallas, y esas pantallas tienen plena validez probatoria. Entonces, en este caso, el legislador no impuso una tarifa legal para que el trámite de notificación tenga que hacerse exclusivamente por un certificado expedido por una empresa de servicio postal. Eso es lo que abre la posibilidad que para validar esa autenticidad y la veracidad de la información también se pueda contrastar con otros medios probatorios, entre ellos testimonios. Entonces, ahí es cuando establece que el juez debe hacer esa indagación para tener plena certeza sobre la autenticidad
y el origen del mensaje de datos. Entonces en ese evento se puede complementar con otros medios. Entonces aquí hacen referencia a 3 casos específicos. Uno, de un caso de la Corte de Nueva York por un presunto acoso sexual de una menor de edad por parte de su entrenador de 43 años de edad. Entonces el novio del adolescente tiene conocimiento de estos actos obscenos que le enviaba imágenes inapropiadas a la menor por medio de la aplicación de WhatsApp. Él logra tener acceso y obtiene esas capturas de pantalla, las cuales fueron entregadas a un detective, quien puso en conocimiento de las autoridades. Entonces, aquí en este caso se toma en cuenta las pantallas o capturas de pantalla del dispositivo y los registros telefónicos que corroboran ese intercambio de esas fotografías y también el testimonio del novio y en eso logramos constatar efectivamente la veracidad de la información que se obtuvo por medio de la aplicación WhatsApp. También hay otro caso que refieren de Canadá en el que una persona por medio de unas publicaciones de Facebook en el que portaba un cuchillo se consideró que atentaba contra la paz nacional, en la medida en que era una retaliación que el señor había hecho porque la policía había ingresado a su domicilio por una denuncia de problemas domésticos. Entonces se toman las capturas de pantalla de esas publicaciones y con los testimonios de los policías o uniformados que acudieron al domicilio se pudo identificar su identidad, o sea, se pudo identificar que era la persona que correspondía a esa persona que se había visitado su domicilio y también se pudo validar con su vestimenta. Entonces ahí vemos que se complementan las capturas de pantalla y los testimonios. Y también hay otro caso que refieren del Tribunal Supremo Español. Entonces, en ese caso también era un tema, un asunto de carácter penal por un presunto abuso sexual del que era víctima una joven respecto del novio de su progenitora. Entonces, en ese caso se establece también la veracidad a partir de esas capturas de pantalla para poder indagar sobre los hechos establecidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Señalar que más allá de que presumamos la mala fe, porque recuerden que hay un principio constitucional que es que se presume la buena fe en todas las actuaciones que desplieguen los particulares frente a las autoridades públicas. Entonces, más allá del temor que existe de que un tipo de información pueda ser adulterada y no es ajeno, porque existen aplicaciones que permiten que se puedan crear tipo de conversaciones. Entonces, sobre ese punto, la Corte señala que es posible, si yo quiero aportar una conversación de WhatsApp, me da la opción, y ustedes pueden ensayar en este momento, en WhatsApp, en la parte superior de cualquier conversación que ustedes ingresen a un chat en este momento o a alguna conversación, en los 3 puntos seleccionan allí y eligen la opción exportar chat. Exportar chat permite que se genere toda la conversación en un formato en el que aparece el registro cronológico de esos mensajes que se han intercambiado. Entre esos, pues, el registro, pues, como en esta aplicación se pueden intercambiar fotografías, notas de voz, se pueden los stickers, se pueden también diferentes archivos. Entonces, ahí aparece el registro. Entonces, ustedes ingresan a cualquier conversación, en la parte superior, los 3 puntos, seleccionan de la parte superior y allí aparece exportar chat. Entonces, en este caso, le permite aportar en el formato que se refería. Entonces, allí está una de las formas que permiten aportar la información en el formato que ha sido generado. Entonces, eso es lo que establece la Corte para la aplicación o la validez de las capturas de pantalla. Entonces, es importante establecer, y aquí, por eso también traía a colación, que no se puede crear este temor infundado de que esa información que se intercambie por esas aplicaciones, incluso por redes sociales, puedan ser siempre sujeto de alteración.
No obstante, pues existe o tendría que acudirse a una experticia para demostrar en efecto que se alteró esa información, que sería una prueba complementaria para demostrar cualquier anomalía o cualquier irregularidad. Entonces allí claramente señala o enfatiza conforme a este caso de jurisprudencia del Tribunal Superior Español, hace énfasis en la importancia de darle validez y no considerar esa zozobra que existe, que no es ajeno, que pues algunos funcionarios siempre interpelen por establecer que puede ser o cuestionar la validez, porque para ello pues el juez puede indagar y acceder a otros medios probatorios para corroborar la autenticidad, el origen, la certeza sobre el origen de ese documento. Entonces aquí, como claramente se establece de este extracto, de esta sentencia que citan en ese caso puntual, me disculpo con ustedes, preciso, tengo todos los apartes y como típico se pierde la información a la que quiero hacer referencia. Aquí está. Por su parte, el Tribunal Supremo de España, sentencia STS 2047 de 2015, en este caso de una menor que comentó por medio de la red social 20 a uno de sus amigos sobre un caso de abuso sexual por parte del novio de su progenitora. En esa oportunidad se dijo que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forman parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas por una identidad fingida hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y el fin y la integridad de su contenido, porque ese es uno de los presupuestos que se instituyó por la Ley 527 y es la integridad, que la información contenida en un mensaje de datos se mantenga inalterada, no sea modificada. Entonces la forma que yo tengo es validar con sistemas que permita corroborar que esa información se puede acceder para su posterior consulta y que no ha sido objeto de modificación. Entonces, por ejemplo, en el caso de un mensaje de datos en un correo electrónico, también el mismo proveedor da la opción de imprimir. Entonces, también se puede convertir archivo PDF. Así se puede aportar al expediente o si prefieren en una USB o en un disco duro aportar esos mensajes de datos o como ya lo hicimos énfasis, el 244 permite la impresión de ese archivo que se deberá aportar al proceso para su debida valoración. Entonces, así las cosas, con este pronunciamiento se zanja cualquier discusión en establecer que WhatsApp no es una herramienta adecuada para surtir el trámite de notificación y más tratándose de un asunto de familia en el que si bien los intervinientes en este proceso por su relación afectiva que finalizó pues lo más sensato o lo que viene como lógico es que precisamente ese número telefónico vinculado a esa aplicación WhatsApp es utilizado para establecer una comunicación de manera frecuente entre estos dos compañeros sentimentales. Entonces, en ese evento, pues se corrobora que ese instrumento facilitó el enteramiento por parte de esta demandada para poder ejercer su derecho de defensa. Entonces, así las cosas, en términos concretos, queda sentado que esa captura de pantalla es una evidencia sobre el trámite de notificación y también que se haya cumplido con las 3 exigencias o presupuestos como ya se estableció.
Entonces, cumplidos a cabalidad esos presupuestos y se demuestre la idoneidad de ese medio o canal digital elegido, se puede surtir válidamente la notificación. Y ya como queda sentado, es la parte demandada a la que le corresponde corroborar si tuvo acceso efectivo o no. Entonces, en este caso, como les decía, el enteramiento se entiende surtido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje al canal seleccionado y por regla general allí empieza a contar el término de contestación o traslado, salvo que el mismo demandante o el juez se percaten de que el mensaje no fue enviado con éxito o cuando la persona que se considere afectada solicite la nulidad de lo actado y de ese trámite sobre la cuerda de la nulidad procesal proponga el debate probatorio en torno a la efectiva recepción del mensaje. Además, como el legislador no estableció prueba solemne para demostrar las circunstancias relativas al envío y su recepción de la providencia objeto de notificación, es dable acreditar lo respectivo mediante cualquier medio de prueba, lícito, conducente y pertinente, dentro de los cuales pueden encontrarse capturas de pantalla, audios, videograbaciones, entre otros medios de naturaleza documental que deberán ser analizados en cada caso particular por los jueces naturales de la disputa. Entonces, en este caso concreto, la Corte considera que el juzgado de conocimiento erró al considerar que las capturas de pantalla de los mensajes de datos remitidos por el demandante no podían ser admisibles para acreditar la notificación de la parte demandada, dado que carecían de certificación y debido que los soportes allegados para comprobar el enteramiento no podían tenerse como recepción del acuse de recibo, ni permitían verificar que el destinatario accedió al mensaje. En ese orden, dejó de apreciar en detalle si el demandante cumplió con las cargas probatorias que el legislador le impuso para lograr la notificación de su contraria y en tal sentido le correspondía al juzgado, si es que tenía dudas, indagar sobre los canales efectivos de la demandada, requerir al libelista para que allegara lo que extrañó o tener por surtida la notificación y garantizar a la pasiva la posibilidad de ventilar su eventual inconformidad por medio de la vía de la nulidad procesal. Por lo tanto, revoca el fallo de primera instancia, concede el amparo y le ordena al juzgado de conocimiento que resuelva el recurso de reposición interpuesto contra el auto que desestimó tener en cuenta la solicitud de notificación en debida forma de la parte demandada e impulsar el litigio. Entonces, espero que esto sea de mucha utilidad frente a este análisis jurisprudencial, lo que claramente deviene en agilizar los trámites judiciales y aclarar muchas dudas que he tenido conocimiento que no solamente existen respecto de los abogados litigantes, respecto de los usuarios, sino también de los despachos judiciales, porque esto ya corresponde a un criterio de interpretación. Entonces, en sentido estricto, queda sentado que WhatsApp es uno de los instrumentos o canales digitales para poder surtir la notificación en debida forma y que las capturas de pantalla, en complemento con otros medios probatorios que serán valorados en debida forma por el juez, pueden corroborar el envío efectivo de esa providencia a notificar, de la demanda y de sus anexos, y que si la parte demandada se considera afectada en su derecho de defensa o de contradicción, la vía que tiene para cuestionar la validez de o que no pudo acceder al mensaje de datos es por la vía del incidente de nulidad. Entonces, aquí también, esto ya es un servicio social, quiero aprovechar para de pronto brindar una inducción así muy somera sobre las subastas virtuales, ¿sí? Entonces, las subastas o remates que se llevan a cabo en procesos judiciales. Entonces, sobre ese punto, hay una circular expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la circular que establece cuál se adopta el protocolo para el módulo de subasta virtual. Entonces, esta circular es la PCSJC 2126 del 17 de noviembre de 2021. Entonces, precisamente, como ya lo hemos advertido, no solamente
para trámites de notificaciones se hace uso de los medios electrónicos. También se hace para efectos de llevar a cabo subastas o diligencias de remate de bienes que hayan sido embargados y secuestrados para que a partir de su venta se asegure el recaudo efectivo de una obligación. Entonces, precisamente esta circular establece o estandariza ese módulo de subasta judicial virtual en estricta aplicación del artículo 452 del Código General del Proceso. Entonces, ese remate se hará o esa subasta judicial virtual. ¿Qué se busca garantizar? La celebración de la audiencia que cumpla con todos los requisitos de validez y eficacia de la misma, el debido proceso en la celebración de la audiencia de remate virtual, porque recordemos que uno de los beneficios de las tecnologías es que toda gestión queda un registro, queda una evidencia, queda esa trazabilidad para poder garantizar que se cumpla con el presupuesto. Entonces, lograr que los participantes o los postores o interesados puedan tener una participación activa en esa subasta virtual, reducir el desplazamiento de los usuarios a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la rama judicial, poder consultar el expediente digital en el micrositio del juzgado habilitado para el servicio de los usuarios del servicio de justicia y garantizar que la audiencia de remate virtual sea pública. Entonces, en ese caso, pues queda una videograbación, es habitual que la mayoría de despachos judiciales desarrolla este trámite a través de la aplicación Microsoft Teams y por lo tanto queda esa videograbación como parte integral de ese trámite adelantado. Entonces, esa es la evidencia que permite corroborar que esa subasta se realizó en debida forma. Cumplir los principios de imparcialidad, transparencia, accesibilidad, disponibilidad, trazabilidad, autenticidad e integridad del intercambio o acceso a la información y asegurar que la herramienta tecnológica cuente con estándares de seguridad, conectividad, disponibilidad, trazabilidad y demás garantías informáticas. Entonces, precisamente se han creado correos institucionales exclusivos para el recibo de esas ofertas que se hagan en curso de una diligencia o de una subasta virtual. Entonces, aquí, ¿qué quiero señalar? Porque se ha presentado este inconveniente que algunos usuarios no tienen claro de cómo se debe encriptar o presentar una oferta electrónica para una subasta virtual. Entonces, por eso quise aprovechar también este espacio, como lo que buscamos es difundir y sobre todo crear ese impacto social. Entonces, para futuras personas que puedan estar interesados en intervenir en una subasta, para no tener que se genere o que se dé lugar a invalidar esa oferta, porque uno de los estándares que establece esa circular es que toda oferta se debe encriptar. ¿Qué quiere decir? Cifrar o crear una contraseña que cuando el juez a cargo de la subasta lo solicite, se suministre en presencia de los demás oferentes y de los demás intervinientes para garantizar que en ese momento se tenga acceso a esa oferta y con ello cumplir con el principio de transparencia, de publicidad y en este caso dejar ese registro respectivo. Entonces, permítanme aquí pues que he tenido un poco de inconveniente con los dispositivos, entonces voy a poner un momento de presente mi pantalla. Entonces, aquí tenemos un archivo en Word, porque así se establece el archivo de Word en el que yo debo consignar unos datos específicos como está establecido en esta circular. Entonces, cumplir con las publicaciones en debida forma en un periódico de amplia circulación, que se efectuará ese remate de manera virtual a través de las plataformas o herramientas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, esa difusión en ese periódico de amplia circulación en el que se informe el link para acceder a la audiencia de remate que debe estar publicada en la página y en el micrositio del respectivo despacho o dependencia administrativa. La constitución del depósito para poder participar, que equivale al 40% de la base, del avalúo, perdón, el 40% del avalúo se debe constituir ese depósito para poder intervenir en la subasta, para hacer la postura. Entonces, aquí señala
las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo la custodia del juez en el buzón digital del despacho. Permítanme aquí, del despacho. En la celebración de la audiencia virtual será necesaria la presencia de los postores que hubieran hecho ofertas. Para la postura, la oferta debe remitirse en forma digital, legible, debidamente suscrita, y la clave será suministrada por el ofertante únicamente al juez en desarrollo de la audiencia virtual en la oportunidad prevista en el artículo 452. Esto es cuando haya transcurrido más de una hora desde la instalación de esa audiencia, y el juez o encargado de realizar la audiencia virtual abrirá la oferta digital y regala las ofertas en la oportunidad con las formalidades y requisitos previstos en el artículo 452. Y miren acá, muy importante, esa consecuencia que establece o efecto. Entonces, solo se tendrán por presentadas en debida forma las posturas electrónicas que cumplan con los requisitos, que sean allegadas dentro de la oportunidad previstas en los artículos 451 y 452. ¿Qué debe contener esa postura? Entonces, primero, la individualización del bien por el cual se pretende hacer la postura, la cuantía individualizada de la oferta o de la postura, en este caso, el monto que se hace la postura. La oferta debe estar suscrita por el interesado. Si es persona natural, se debe indicar nombre completo, identificación del postor, número de teléfono, correo electrónico de este o su apoderado cuando actúe por intermedio de aquel. Si es persona jurídica, debe informar su razón social, número de identificación tributaria, nombre completo de su representante legal, número de identificación de su representante, número de teléfono y correo electrónico de la entidad o del apoderado si actúa. Entonces, aquí señala que también se deben aportar otros documentos, entre esos certificado de existencia y representación, el poder, copia del comprobante del depósito judicial para hacer postura, y al fin de salvaguardar la reserva y seguridad que debe contener la oferta digital, la postura electrónica y todos sus anexos deberá constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña que asigne el postulante. La oferta digital debe remitirse única y exclusivamente al correo designado por el despacho, centro de servicio, oficial de ejecución de sentencias o dependencia administrativa de la rama judicial. Entonces también es pertinente que en ese anuncio, ya sea en el diario de amplia circulación o en el micrositio, se divulgue cuál será ese canal digital o correo electrónico al cual se puede remitir la oferta respectiva. Entonces, simplemente para cumplir el propósito y evitar que de pronto pueda invalidarse o no tener por presentada en debida forma la oferta, entonces fácilmente aquí tengo un archivo de Word en el que, así de manera práctica, aquí permítame, voy a ampliar un poco. Entonces, aquí tengo pues básicamente esos presupuestos, cuál es la oferta, que equivale al 70% de la base de la licitación, la identificación del inmueble, adjuntar la copia del comprobante del depósito constituido conforme a las previsiones del artículo 451 y que equivale al 40% de ese avalúo, y el documento de identificación. Y bueno, aquí son estos datos, pues así cumpliendo con esas exigencias. Entonces, aquí fácilmente, para poder encriptar, que lo permite el archivo de Word, es básicamente en este ítem, permítame acá, el ítem de información, aquí aparece proteger el documento. Entonces, selecciono proteger documento, cifrar con contraseña. Y aquí puedo ingresar y pues para efectos de seguridad se recomienda que sea una contraseña alfanumérica, que quiere decir que se combinen números y letras. Entonces aquí simplemente pues para efectos prácticos selecciono 1, 2, 3, 4. Entonces ahí le doy a aceptar y voy a guardar este documento en el escritorio y ahí lo puedo señalar como archivo 1. Entonces ya cuando voy a buscar para el envío, fácilmente ya acudo al escritorio y ahí aparece este documento
Permítame que ahí está abriendo. Voy a cerrar este archivo, no lo había cerrado, entonces ahora sí lo voy a abrir como archivo. Y aquí me solicita la contraseña que yo misma asigné. Entonces, para efectos prácticos, 1, 2, 3, 4, y ahí tengo acceso al archivo. Entonces, es importante señalar, es un procedimiento muy sencillo. Ahí está la opción, repito, en la misma aplicación de Word, en la parte que señala información, aparece la opción proteger documento. Ahí es donde debo seleccionar para poder asignar esa contraseña, que ya como quedaba establecido, se solicitará por parte del juez en el momento respectivo. Entonces, básicamente eso era lo que yo quería pues compartir con ustedes también a manera informativa, por cuanto pues he advertido que pues se han presentado en algunos trámites que los usuarios pues no conocen cómo se debe hacer esta oferta virtual. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, de la validez de las notificaciones judiciales por medio de WhatsApp y cómo se debe presentar una oferta para una subasta virtual. Entonces, a todos les agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Espero que estos aportes sean valiosos para ustedes y en la medida en que se pueda replicar esta información, pues les estamos inmensamente agradecidos de esta difusión frente a estos consejos o recomendaciones prácticas sobre los trámites de notificación judicial y la participación en la subasta, que es uno de los trámites que también se ha implementado de gran relevancia para facilitar esa actuación específica. Entonces, mil gracias por contar con ustedes y espero verlos en una nueva oportunidad, y como les señalaba, les agradezco inmensamente su tiempo y que hayan escuchado atentamente cada una de estas precisiones. Les agradezco su atención y espero que tengan una excelente noche y que podamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.